Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más acá en NTV, en Narcisismo TV. Este canal, ustedes ya saben que se encarga de hablar de conceptos del abuso narcisista, psicopático y sociopático y relacionarlos con casos que todos podemos entender a través de estas figuras públicas que nos ayudan a través del ejemplo, además, a entender cómo estos conceptos se vinculan con nuestra vida diaria. Este es un relato a esta investigación narrativa donde se van a entrelazar palabras, heridas y la lucha por recuperar la dignidad. Hoy les contaremos la historia de unas cartas, documentos que se convirtieron en herramientas de control y dolor, utilizados por Claudia Di Casa para revictimizar a las jóvenes del clan Trevi Andrade. En los próximos minutos descubriremos el contexto en el que se gestaron estas acciones, las estrategias utilizadas para infligir daño y sobre todo la resiliencia de quienes han logrado transformar el sufrimiento en un grito de libertad y justicia. Esta narración es un llamado a la reflexión sobre el poder de las palabras y el impacto que tienen en la vida de las personas. Les invito a permanecer atentos mientras desgranamos acto a acto este doloroso pero revelador episodio. Todo comenzó en un ambiente de aparente normalidad, en el que las tradiciones familiares y las estructuras jerárquicas parecían inamovibles. El clan Trevi Andrade, con sus secretos y silencios, era conocido por mantener un cierto orden, una fachada de respeto y honor. Sin embargo, detrás de estas paredes se escondían dinámicas de poder y control, donde algunas voces quedaban relegadas y otras manipuladas. Claudia Di Casa, figura central en este relato, surgió como una presencia ambivalente, con un carisma que a simple vista cautivaba. Ella supo utilizar su capacidad de comunicación para ejercer influencia sobre quienes la rodeaban. En un primer momento, se presentó como una aliada, pues era alguien dispuesta a ayudar y a comprometerse con lo que eran las vivencias de un caso que parecía requerir de su talante periodístico una imparcialidad casi tácita. Pero conforme a que se fue tejiendo la red de relaciones, se evidenció una estrategia mucho más oscura: la utilización de cartas cargadas de mensajes ambiguos en las que las palabras se transformaban en armas para revictimizar y perpetuar el dolor. Bueno, y aquí es importantísimo aclarar que el uso de estas cartas era parte de lo que era una dinámica de planificación, siempre teniendo como previa, digamos, premeditación lo que era esta característica también que pues podemos nosotros notar en la personalidad de Sergio Andrade, que es justamente una especie de un trastorno persecutorio de alguna manera. No sé si trastorno sea la palabra que entre en esto que quiero decir, pero lo que sí podemos nosotros inducir en lo que estamos tratando de entender es que justamente él tenía una creencia de que algo estaba por estallar, de que sus secretos estaban a punto de ser revelados. Y esta creencia latente lo mantenía en un estado de hipervigilancia, un estado tal que pues, justamente lo hacía estrategizar un futuro posible en el cual él se viera expuesto. En este entorno entra justamente lo que son estas cartas, que eran una especie de salvoconducto para que en lo que él podía llegar a pensar eran como evidencias de que él no estaba siendo un abusador, sino que más bien era un hombre que pues había caído pues en el amor de estas chicas como una especie de trance hipnótico. Esto era lo que él quería que la gente alrededor del caso, si llegaran a enterarse, pensaran. Y para esta misión y para esta tarea que requiere bastante, pues yo diría que indolencia, por así denominarlo, utilizó justamente a una pieza clave en este engranaje de manipulaciones. Y esa pieza clave era justamente la madre de esta cantante, la señora Ruiz Arredondo, que fue la que facilitó estas cartas. No se sabe por qué ella tenía estas cartas en su poder, gran pregunta con respecto a las mismas, pero eran unas cartas que eran una estrategia al mismo tiempo, eran la movida de una pieza en un, digamos, en un tablero de ajedrez mental que estaba estructurado a partir de lo que era la lógica de Sergio Andrade. Y como buena, digamos, como buen ejemplo, y entre sus séquitos de equipo estaba justamente la señora Ruiz Arredondo, porque esto lo decimos en teoría, porque ella poseía estas cartas. Y eso vale la pena mucho preguntarse por qué estas cartas estaban en su poder. Lo que se dice es que en el libro hay una foto justamente de Claudia Di Casa accediendo a las mismas a través de un contacto con esta señora. Ella narra también además su encuentro con esta mujer, en el cual pues justamente empezaron ellas a debatir y a desarrollar una tertulia respecto a los contenidos que tenían las mismas,
cosa que no las alarmó a ninguna de las dos. No les llamó poderosamente la atención la forma en la que estaban escritas, porque si hubieran prestado un poco más de atención, se habrían dado cuenta que había mensajes encriptados en las mismas. Y es que en estas primeras etapas, el uso de la correspondencia lo justificaba justamente Sergio como un medio de comunicación privado. Era un intento por acercar a las víctimas a su supuesta red de apoyo, que era justamente él. Sin embargo, bajo la superficie, cada carta contenía un mensaje diseñado para minar la confianza y reactivar traumas pasados. Era el uso del lenguaje justamente como método y herramienta revictimizante, una arma letal que las acompañaría en su dolor a las chicas víctimas de este clan hasta el día de hoy, porque todavía estas cartas siguen mermando pues lo que es la narrativa genuina de este caso. Y es que pareciera que para algunos las cartas que fueron escritas por chicas, que muchas de ellas fueron menores de edad, prácticamente obligadas por un unánime de un sinfín de testimonios que así lo confirman, están todavía siendo utilizadas por personas que creen que la validez de las mismas radica justamente en que supuestamente fueron escritas por ellas. Esto nos pone en un dilema bastante interesante porque habría que preguntarse si la consecuencia de una coerción o una manipulación debería ser tomada en cuenta al momento de adjudicar una supuesta, digamos, sí, una supuesta voluntad con respecto a estar donde estaban en ese contexto. Y es que las cartas son fríos testimonios de manipulación y estaban cuidadosamente redactadas para provocar reacciones emocionales intensas, con un lenguaje ambiguo y a menudo insidioso. Se lograba recordar a las destinatarias episodios dolorosos, utilizados detalles personales, obviamente, en este contexto y referencias veladas por un momento de vulnerabilidad. Eran humillantes y al mismo tiempo reafirmantes de la autoridad que tenía Sergio como el maestro de todo este séquito de víctimas y de personas que están siendo manipuladas para la explotación de las mismas. Y esto queda muy claro utilizando teorías de lo que son los sistemas de comunicación humanos en ese sentido y cómo cada palabra conlleva consigo un mensaje que connota y denota diferentes significados. La denotación es lo evidente, lo que leemos de manera casi práctica e inmediata. Es la primera eh, imagen que se nos viene a la mente con respecto a una palabra. Es lo que denota la misma de manera práctica. Y lo que connota involucra además no solamente lo que la misma significa en términos prácticos, sino también todo el ambiente y el contexto que la rodea. Es decir, para una persona el color rojo puede significar simplemente un color, para otro atañe y alude al tomate, y para otra persona le recuerda a un momento bastante complicado en su infancia. Todas estas palabras eran cuidadosamente decididas para ponerse de la forma en la que estaban, y esto no pudo sino hacerlo una persona como Sergio, que estaba justamente siempre al pendiente de que sus fechorías iban a ser descubiertas. Sabiéndose él justamente indigno de la consideración de nadie, entendía a profundidad que su accionar era profundamente perturbador. Pero bueno, él no estaba dispuesto a detenerse porque era al mismo tiempo preso de su propia patología. Era un ente que en el fondo no tenía la voluntad que tienen los seres humanos promedios. Y esto no lo excusa para nada, porque yo supongo y entiendo y creo que es posible que la gente que hace el mal no tenga la opción de simplemente elegir el bien, porque el bien no les es familiar, el bien no les es común ni cercano, pero al mismo tiempo esto no los emancipa de la culpabilidad de en la misma libertad seguir eligiendo hacer el mal a otros y hacerse el mal a ellos mismos. Y por eso es que he decidido que el episodio de hoy sea básicamente entender estas cartas, las palabras que ocultaban estas cartas y cómo estas cartas fueron justamente una especie de caballo de Troya que justamente tenía, y valga la redundancia, la estrategia de Sergio desde el principio. Sí, él contaba con que habría personas como Claudia de Casas, la escritora, que afirmarían que estas cartas tienen una validez profundamente legítima. Ella sería el lente a través del cual veríamos una sociedad que estaba en decadencia, y ella representaría estos valores en decadencia. Valores como, por ejemplo, el machismo extremo que se denota con sus palabras y su forma de interpretar el caso, la falta de sororidad en sus propias palabras y su propia manera de entender a las víctimas. Y es que yo creo que Claudia de Casa estaba ahí para cumplir un papel. Ella, supongo yo, que quería ser la mujer que se abanderara con la causa que en ese momento parecía una causa perdida. Porque en el contexto en el que Claudia de Casa sale a defender a Sergio, aunque ella no lo admita, pero en el fondo todos sabemos que es así, porque no fue ella, sino una versión alternativa de la realidad. Ella quería escuchar la parte que nadie quería escuchar. Quería darle voz a este hombre
que en realidad nadie quería saber su relato porque entendían lo profundamente manipulador que era. Sin embargo, pues ella, en su, digamos, haber periodístico, decide no solamente abrir esta caja de Pandora para darle un chance a la voz de la serpiente, sino que además se volvería una pieza clave en la revictimización de los familiares, siendo una guerrera y férrea defensora del argumento que culpa justamente a los padres de lo que pasó con las niñas, con las chicas que entraban a este conjunto y a este circuito psicopático. Pero al mismo tiempo, no solamente se quedaba ahí, porque en realidad Claudia Di Casa hizo más daño del que parece, y esto es bastante interesante analizarlo porque si podemos escuchar sus declaraciones recientes y compararlas con las del pasado, según su propio entendimiento ella no cometió ningún error, porque ella en el fondo sigue defendiendo su tesis y defiende su postura en aquel entonces. Ella lo que adjudica es que ella simplemente estaba llevando digamos, una labor periodística. Y sin embargo, esta labor periodística te hace dudar en muchos aspectos, porque ella no contrastó de ninguna forma las fuentes sobre las cuales escribía su historia. Ella basó casi al 100% el libro que escribió, que se tituló Amarga Seducción, y nada más comenzando por el libro ya denota, y volvemos al tema de las palabras. La denotación de amarga seducción nos puede decir, además, también qué connota el mismo mensaje. Amarga seducción para alguien en términos prácticos podría simplemente significar una especie de atracción fatal. Y sin embargo, al mismo tiempo, tiene símbolos que son más profundos. Una amarga seducción es simplemente la amarga seducción que sufrió Sergio, quizás por el encanto de estas lolitas, como podríamos denominarlas según lo que es la literatura clásica. Y bueno, cae el hombre en un embrujo de estas mujeres encantadoras. Pero esta lógica deja al hombre como una especie de ser sin voluntad, carente de la posibilidad de él entender con lógica y con moral lo que la sociedad indica como propio. Y ella validó esta tesis de una manera rotunda en su libro. Y esta tesis no solamente emancipa de culpabilidad a Sergio, sino que empieza a forjar un camino buscando nuevos culpables. Y es que en estas cartas cada palabra parecía calculada para reabrir esas viejas heridas, para recordarle a cada chica que el pasado seguía presente, que aquello que se intentó enterrar no podía olvidarse. La intencionalidad era clara. Cada misiva era un recordatorio de que, a pesar de los esfuerzos por superar el trauma, la sombra del abuso siempre estaba a la vuelta de la esquina. No olvidemos que el silencio les fue arrebatado a estas chicas. Cada palabra es un eco del ayer. Las promesas de que el dolor, si no se reconoce, nunca morirá. Recuerda, querida, que la verdad se esconde en cada lágrima y que el silencio no es olvido, sino complicidad. Estos mensajes, lejos de ser una muestra de compasión o preocupación, se transformaron en un mecanismo para mantener el control. La estrategia era clara. Mientras las víctimas permanecieran en un estado constante de inseguridad y autorrecriminación, el poder sobre ellas se mantenía intacto. Las reacciones iniciales ante la recepción de estas cartas variaron. Algunos tuvieron un sentimiento predominantemente de compasión, la verdad es que porque mucha gente entendió lo que estas cartas significaban, pero también fue una revictimización lo que desató. Cada misiva no solo traía consigo palabras, sino también la confirmación de un pasado doloroso, como hablamos anteriormente, y era justamente entre estas cartas que se encontraban las voces que se quebrantaban al leer las líneas que evocaban momentos de abuso y manipulación. La incertidumbre se transformó en miedo, la confusión en una sensación de abandono y traición. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Sergio quería que otra persona le escribiera lo importante que era él para ellas? Y es que, en teoría, si Sergio es una persona que tiene una personalidad psicopática o un trastorno narcisista del grado que podríamos denominarlo como perverso, y yo creo que a esta altura ya es más que evidente, pero bueno, el punto de todo esto es que estamos hablando de un concepto básico, que es la capacidad de autoanálisis, de autorreflexión. Porque yo soy lo que soy de acuerdo a un complejo mecanismo psicológico que es inconsciente en su mayoría del porcentaje, pero es ese mecanismo a través del cual yo tengo ideas de quién soy yo, las empiezo a testear en el resto de las personas, y a través de este juego de examen, prueba y error, de testeo de la realidad, voy incorporando una versión mía que es un poco más realista con respecto a lo que los otros interpretan de mí y lo que yo mismo pienso de quién soy. Este proceso involucra necesariamente una introspección, y esa introspección no se da en los psicópatas y los narcisistas, porque ellos son incapaces de autoanalizarse en ese sentido.
Se analizan, sí, de manera superflua, porque donde en la personalidad y la identidad habría una parte fundamental, hay un vacío. Y es por esto que la identidad en ellos está rota. Es una identidad que no llegó a formarse. Y si podemos poner un ejemplo medio tonto de alguna manera, es como una especie de galleta o de postre que está en el horno, pero se sale antes de estar cocinado completo. Hay algo crudo, y ese crudo es justamente un agujero negro. Y bueno, es aquí donde empezamos con otra parte de lo que se configuró a través de digamos, dos fragmentos importantísimos en lo que sería la narrativa alternativa de la realidad de este caso. Entre estos dos factores está, uno, la figura de Claudia de Casa, y dos, las cartas que Sergio obligaba a las chicas a escribir. Aunque muchos podrían decir que no todas fueron obligadas a escribir todas las cartas en todos los momentos, no podría uno sino pensar que esto es de una manera algo revictimizante y absurdo de ubicar como lógico, porque en el proceso de alienación, cuando tú estás siendo manipulado y pierdes tu identidad en esencia, estas personas hacen de ti lo que quieren hacer porque te vacían por dentro, empiezan a vaciarte de lo que tú eres, de cada decisión que te hace un individuo, de cada gusto que te puedes dar con respecto a tu propia vida. Esto a ellos les da una sensación de pérdida de control. Y es por eso que empiezan a utilizar la uniformidad. Uniformidad en muchos aspectos. Quieren ser dueños de qué se ponen las chicas, de qué visten, de qué comen, de cuándo van al baño, cuándo no. Pero esto es justamente una necesidad patológica de creer en su inconsciente que ellos tienen el control de la realidad externa. En muchos de los casos, los narcisistas son resultados de traumas complejos, diría en todos, por supuesto. Y ese trauma también tiene que ver con una pérdida, una sensación de pérdida de control en su más tierna infancia. Bueno, si es que tierna puede aplicar para estas personas. Pero sí, tiene que ver con justamente eso. Y al ellos ver la individualidad de cada una de estas chicas, que tenían autonomía para vestirse, para ir y venir, para decidir sobre sus vidas, esto ponía en amenaza su sensación de control. Y todo el que estuviera en su circuito o en su red psicopática o de combustible narcisista debería encaminarse a una uniformidad. ¿Cómo se engendra esta uniformidad? A través de muchas y complejas redes de manipulaciones. Una de ellas, y la principal, es lo del estímulo y respuesta. Cuando ellas hacían algo que hacía que esto se activara, esta pérdida de control, ellas sin saberlo detonaban una herida narcisista, por lo menos en los que fueron narcisistas, y bueno, una sensación de furia en los que eran por rasgos psicopáticos. Estas actividades detonaban esto en las personalidades que tenían el poder y ahí había un castigo. El castigo era como una especie de lenguaje que era un lenguaje que estaba formándose entre la víctima y el victimario, y las victimarias también. Cuando, por ejemplo, utilizaban el tiempo para que este letargo le generara la sensación de desesperación, también todo eso era parte de esta red compleja de manipulaciones. ¿Y aquí vamos con todo esto, el lenguaje que se empieza a gestar? Yo te puedo decir que vas a estar bien conmigo mientras me escribas cartas que sean favorables a lo que yo quiero pensar de mí mismo. Como carezco de la posibilidad de hacer introspección, tus letras y lo que tú me escribas, por mucho que yo te haya obligado a hacerlo, igual llenan esa necesidad mía patológica de combustible narcisista. Entonces, por muy falsas que estas cartas fueran, para Sergio le pudieran haber llenado una especie de, pues, agujero, supongo, por así denominarlo, en su vacía existencia. Eso es algo que realmente es casi prácticamente así. Lo que pasa es que, bueno, claro, hay términos más científicos que uno podría utilizar y habría que profundizar un poco en el aparato psíquico, pero bueno, para términos prácticos es algo que yo lo entiendo de esta manera. Ojo, les digo, no es como que esto sea la realidad al 100%. Estas teorías todas están siendo desarrolladas al momento que hablamos y al mismo tiempo pues hay diferencias, acercamientos acerca de todo esto, pues son los trastornos de personalidad, pero más que todo, y lo que quiero dejar muy claro es que cuando hablamos de trastornos de personalidad, no, ni siquiera cuando hablamos de narcisismo, mejor dicho, no estamos hablando de trastornos de personalidad, desde mi punto de vista. Estamos hablando de estilos de personalidad. No son diagnósticos, para mí, no encajan en el DSM-5 prácticamente, porque son tan preponderantes y hay tantas personas con estas personalidades, valga la redundancia, que yo lo diría no como un trastorno, sino como una personalidad, un estilo de apego, una forma de no apegarse, mejor dicho, y un resultado de traumas complejos que desde mi punto de vista y desde lo que he escuchado en personas que realmente admiro respecto a este tema, estamos hablando de alrededor de un 20% de la población.
que esto les digo, son cifras extraoficiales, nadie se guíe por esto, no es ningún consejo psicológico ni nada por el estilo, es simplemente un debate en el cual yo siento que a estas alturas todos deberíamos estar involucrados. Pero bueno, poco a poco vamos viendo por qué estas cartas tenían ese poder y ese peso. Eran la reafirmación de Sergio de su superioridad y su jerarquía mental con respecto a las chicas, pero también eran una herramienta para que si algún día eran encontrados, eran, digamos, llegados a juicio o lo que sea, lo que mismo que pasó, ellos les iban a utilizar. Y sí les han servido bastante para personas que realmente necesitan creer de manera casi ciega lo que quieren creer con respecto a esa historia. Y bueno, yo supongo que las personas que están escuchando esto, pues evidentemente se habrán topado con uno o con dos que opinan con respecto a las cartas, que tratan de demonizar a las chicas. Y esta lógica a mí me parece súper interesante, digamos, debatirla, no con ellos, porque en el fondo es difícil debatir con alguien que nunca está abierto a otro punto de vista, pero lo que sí me gustaría es que en esos debates que hay con dos puntos diferentes no se utilizara la proyección, sino es la defensa con argumentos sólidos con respecto a lo que se está debatiendo en origen. ¿Y qué se está debatiendo en origen? La culpabilidad de 3 personas en California está en tela de juicio. El juicio se trata de estas 3 personas y de cómo sí o no son activamente culpables o cómplices de lo que sucedió. Estupro, por ejemplo, es uno de los crímenes que está estructurado en este tipo de jerarquías, además de la trata de personas, esclavitud moderna y un sinfín de otro número de crímenes que son infinitos, son demasiados como para configurarlos en una sola frase, y así de complejo es esto. Porque yo me atrevería a argumentar que cuando la Interpol fue tras estas personas, sabían que habían pruebas suficientes como para entender que se necesitaba detener a esta gente. Pero por suerte, lo de las cartas no todo está perdido, porque las cartas además nos demostraron que sí, a pesar de que había una sociedad en aquel entonces que no contaba con el lenguaje suficiente para entender lo que había pasado, sí intuía que estas cartas, de la manera en la que estaban escritas, no podían ser sino el resultado de unas mentes alienadas a un poder superior en este contexto. Y estas cartas tenían citas textuales como, por ejemplo, mi señor, mi rey, mi amo. Este tipo de cosas son evidentemente de una mente realmente, no sé ni cómo definirla, porque en el fondo es algo que yo podría decir que como patético, pero bueno, creo que se queda corta esta palabra. Estas cartas en la comunidad se encontraban con una percepción dividida. Mientras algunos no lograban comprender la magnitud del daño, otros comenzaban a ver la necesidad imperiosa de romper con ese ciclo de abuso. El uso de las cartas se consolidó como una estrategia de control psicológico en la que la información se transformó en un arma letal. Y bueno, Claudia y Casa en las cartas utilizaba las cartas de manera aleatoria. Cada misiva estaba cuidadosamente planificada, estructurada para impactar en el estado emocional de los jóvenes que leyeran su libro. La estrategia de control se basaba en 3 pilares fundamentales: el resurgimiento del pasado, la manipulación del presente y la incertidumbre del futuro. Y esto se hizo con una hazaña y un dolo, porque si ustedes llegan a leer este libro, que es el libro de Amarga Seducción, ahí podrán encontrar no tanto sobre lo que pasó con las chicas y con respecto a Sergio. Ahí vemos una declaración desnuda de quién es la escritora, una especie de testimonio de sus, digamos, ideas más retrógradas en este contexto. Anacrónica al 1000%, esta escritora no solo demostrará que se puede ser no sorora con respecto a otras chicas, sino que además al mismo tiempo se puede luchar por algo que parece insalvable, que es la reputación de Sergio. Ella, por mucho que lo intentó plasmar como una persona que no era, digamos, del todo agradable, en el fondo y entre líneas podemos ver que dibuja a un hombre que está atormentado por una seducción, que cayó en una trampa de la cual él no era consciente. Y eso es lo que ella realmente logró pensar y piensa hasta ahora. Porque también es sorprendente su falta de introspección, así lo diría otra vez, y es algo que me parece súper sospechoso en ese contexto, pero que no solamente es la falta de introspección, sino también la incapacidad de entender su responsabilidad con respecto a los, digamos, a las ideas que perpetuó y que sigue perpetuando. Ella estuvo hace un tiempo en un canal y ella básicamente pues dijo que no se arrepiente de nada porque ella nunca estuvo mal, ella nunca se cometió errores ni estuvo en ningún, digamos, en en una parcialización. Pero bueno, yo creo que haría falta de verdad una especie de sensatez intelectual, por así decirlo, para que ella pudiera admitir que se equivocó
si es que ella cree que se equivocó, y si no se equivocó, pues su complicidad en lo que era la revictimización en un caso tan complicado. Y es que cuando lees Amarga Seducción, te das cuenta que lo principal y la idea de este libro es el resurgir del pasado. Cada carta evocaba recuerdos reprimidos, conectados con detalles de momentos difíciles con la sensación de desamparo. Era como si el pasado insistiera en volver, recordando a cada destinatario que lo vivido no podría ser borrado. Era la manipulación del presente, que además también forma parte importante de la estructura literaria de este libro, y hace eco de experiencias traumáticas. Se minaba la capacidad de las víctimas para confiar en sus propias percepciones y se creaba un estado de confusión y duda, en el que cada palabra se interpretaba como un nuevo ataque. La incertidumbre del futuro, además, también formó parte de lo que era este prólogo bastante largo, ¿no? En ese sentido. Y era un mensaje subyacente que sugería que mientras se mantuviera el contacto, no había posibilidad de liberarse del sufrimiento. La carta, en esencia, era una amenaza velada de que el dolor nunca cesaría, que la sanación era solo una ilusión, y que su proceso de victimización no había sido tal, sino que habían sido ellas las que habían encantado a este hombre en una especie de hechizo. Esto bastante anacrónico, por supuesto, y bastante machista en muchos aspectos. Cada uno de estos pilares reforzaba la dependencia emocional y psicológica de las víctimas, quienes se veían atrapadas en un ciclo del que parecía imposible escapar. La sanación era como, de verdad era una impotencia, porque nunca se llegaba a dar. Pues la arma más utilizada no era física, sino eran las palabras que calaban hondo en el alma. Y esto no era algo que era digamos, no se te decía abiertamente, sino que ella hilaba con la interpretación y los significados una narrativa que se iba desarrollando alternativamente y que, a pesar de que fuera puesta ahí de una manera adrede, dejaban que el lector pensara que era él el que interpretaba esto de una manera libre. Nunca fue así, la verdad. Y esto es bastante terrible. Ojalá que esta persona pudiera tener esa capacidad de recapacitar, pero bueno, la verdad es que no se puede pedir mucho con los que son tontos útiles a una causa que al mismo tiempo quizás no les sea favorable, o quizás sí. Eso es algo para pensar. Y es que, a fin de cuentas, para comprender el alcance de estas cartas y la revictimización que significaron, sería imprescindible escuchar las voces de aquellas mujeres que fueron blanco de estas cartas. Sus relatos, llenos de todas estas palabras, también eran justamente lo que pudiera vislumbrar la magnitud del proceso de abuso emocional cuidadosamente orquestado. Bastaría con que Claudia misma le preguntara a Lynn o a Carla o a cualquiera de ellas qué representaron estas cartas para ellas, para ella poder entender lo que su escritura logró y ocasionó. Sin embargo, ella, a pesar de que ha escuchado testimonios de las chicas en las cuales no validan la legitimidad de estas cartas, insiste en validarse a ella misma como una escritora imparcial. Esto quedará la historia, y sin embargo, pues veremos que esta escritora pues no dará su brazo a torcer, y está bien que no lo dé, porque estuve escuchando en un video por ahí que ella, esto es totalmente esto lo escuché en un canal de YouTube, no es algo que yo pueda tener veracidad del mismo, pero sí dicen que ella cayó en las garras de Sergio Andrade y que ella misma lograba entender a este hombre y lo veía con gran, digamos, compasión. Era quizás una de esas mujeres que sí cayó en una amarga seducción, y el título alude quizás más a ella de lo que podría ser a las chicas. Es por esto que les digo, yo creo que esta es una historia, un libro autobiográfico que nos cuenta a través de la interpretación de lo que ella sentía, la historia de las demás siendo proyectada en otros. Y aquí voy a rescatar literalmente uno de los testimonios de una de las personas cuyo nombre voy a mantener en anonimato, pero justamente dice esto con respecto a las cartas. Estas cartas me hicieron dudar de mi capacidad para sanar. Sentía que cada carta era un grillete que me ataba a un dolor del que no podía escapar. Pero con el tiempo comprendí que reconocer ese dolor era el primer paso para liberarme. Era un grillete, imagínense, o sea, era un grillete simbólico, una especie de cadena que las ataba a una creencia de que ellas nunca iban a sanar porque el abuso no había existido. Era un gaslighting hecho cartas, básicamente. Estas voces, aunque marcadas por el sufrimiento, revelan una verdad ineludible, la fortaleza que se esconde tras la vulnerabilidad. Cada testimonio es un grito silencioso de resistencia, un paso hacia la reconstrucción de una identidad que había sido mancillada por palabras crueles. Bueno, lo que observamos en este caso es una clara manifestación de control psicológico. Las cartas actúan como recordatorios constantes de traumas pasados, lo que refuerza la dependencia emocional y dificulta la construcción de una narrativa personal que permita la sanación. La manipulación lingüística se convierte en un mecanismo parasitario. Mientras que las víctimas se debilitan, el agresor se fortalece en su poder. Y este proceso parasitario de depredación fue
digamos, pavimentado en un camino que el libro de Claudia de Casas llegó con excelencia. Ella no solamente sería una vocera de la causa de Sergio, Gloria y Mari, sino que iría a diferentes canales de televisión para representar la contraparte, y es ahí donde yo creo que ella pudo visionarse a sí misma. Ella quería formar parte de las cabezas que representarían básicamente sí, una versión alternativa de esta historia. Quizás ella, sin interesarle realmente quiénes eran culpables y quiénes no, vio en esto la posibilidad de darse un nombre a través de un escrito que le iba a poner en el ojo del huracán. Esto podemos verlo también cuando ella va a este programa de Cristina y empieza a hablar. Ella es una mujer que tenía experiencia en los medios. Karina no tenía experiencia en los medios. Estaba saliendo de un proceso complicadísimo y esta mujer se pone agresivísima a reclamarle y a decirle cosas, a arrinconarla, para decirle que ella, obligarla prácticamente a que ella diga que fue Gloria quien mató a su hija. Esto lo hace sin un ápice de honestidad intelectual ni un ápice de ética profesional. Ella arrincona a una niña recién salida, a una chica recién salida de un conflicto complejísimo, porque podría ella estar o no de acuerdo con lo que decía Sergio, pero lo que sí era indudable es que este hombre había abusado de Karina y a ella esto no le importó, porque en el fondo ella no estaba ahí por lo que le importara. Ella estaba ahí por lo que, bueno, con lo que le importara en relación a los códigos éticos, pero ella estaba ahí solamente para hacer un papel y representar una parte de este conflicto. Entonces, creo que básicamente eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora, y la intencionalidad de Claudia quizás no fue nada más representar la parte alternativa de lo que la gente no quería ver. Ella no solamente quería hacer esto, sino además optimizar su importancia y la profundidad de su impacto. Y por esto persiguió no solamente a Karina, sino también a Lynn en diferentes programas en los cuales las emboscaban para que se enfrentaran a las preguntas crueles de esta periodista, que nunca utilizó estas mismas preguntas para interpretar a Sergio o a Gloria. Ella era aguda y audaz solamente cuando se trataba de preguntarle a las chicas, y tampoco estaba abierta a ninguna respuesta que pudiera contradecir su lógica. Ella en un episodio, cuando dice lo de los papás, que yo lo creo entender ahora un poco mejor, y es cuando le dicen que la mamá de Gloria estaba constantemente ahí, y en ese momento Cristina, que yo supongo, bueno, hasta ahora ha demostrado que ha estado siempre parcializada hacia los abusadores, porque lo mismo pasó con Menudo, con el grupo Menudo, y bueno, estuvo de parte de Edgardo Díaz. Lo mismo pasaría en este caso. Cristina pues sería la representante de los intereses de gente que está detrás de ella, y ella pues obviamente encantada los representaría con todo el gusto y la sonrisa del mundo. Le dice Cristina a Karina, y la tuya, ese famoso y la tuya, para mí viene de un poco de entendimiento de lo que estaba diciendo Karina. Karina se refería a la perenne presencia de la Madre de Gloria, no porque ella estuviera diciendo que la Madre de Gloria la dejó por irresponsable, sino que lo que ella trataba de decir era que cómo es posible que la mamá de Gloria permitiera esto estando tan profundamente presente, tan constantemente ahí, tan íntimamente relacionada con Sergio. A diferencia de los otros padres, ningún otro padre estaba vinculado a este mundo del espectáculo como lo hacía la señora Ruiz Arredondo, que tenía negocios con este hombre. Y Karina, en su lógica, se pregunta, ¿cómo podría ella decir que no sabe cuando estuvo todo el tiempo ahí? Cuando dirigió, cuando ordenó, cuando mandó, cuando se reunió, cuando celebró, cuando festejó, con todo esto. Y sin embargo, Cristina, entendiéndola poco, la revictimiza y le dice, ¿y la tuya dónde estaba? Como tratando de buscar a los padres de Karina, que habían sido no solamente manipulados, sino también engañados y víctimas de este proceso. Pero Cristina no estaba ahí para entender a los desvalidos, a los desamparados, ni a los que no tenían el poder. Ella estaba ahí para representar la lógica de una sociedad que era incapaz de ver esto, la inequidad en el poder. Porque no solamente Cristina, sino Claudia, ambas tenían el dominio de las masas. Y el público, cuando aplaude eufórico, silenciando la voz de Karina, muchas de esas respuestas también estaban guionizadas a través de un letrero que nosotros no vemos, pero que le indica a la población y a los que están ahí justamente qué hacer en qué momento. Y quizás el técnico en ese momento le dijo aplauden o abucheen a Karina, sin dejarla a ella explicar su lógica y ocultando su inquietud, ahogada en los gritos y los abucheos de una población, de un grupo enaltecido. Y bueno, chicos, ya entrados a este momento, podemos entender un poco qué son estas cartas y bueno, las podemos entender en el marco de un sistema de abuso y manipulación.
Sergio Andrade implementó una táctica que trascendió lo físico y se adentró en un terreno psicológico. Obligar a las jóvenes a escribir cartas que, lejos de ser un ejercicio de libre expresión, se convirtieron en un instrumento para perpetuar el control y la humillación. Y el contexto del abuso, por supuesto, esto entra y encaja perfecto porque Sergio Andrade, cuya figura pues, se asocia con esta oscura historia de explotación en el ámbito del entretenimiento, instauró esta dinámica de poder en la que las jóvenes se veían sometidas a una autoridad absoluta. La imposición de escribir cartas formaba parte de un ritual que pretendía borrar los límites entre la intimidad y la coerción. Estas misivas no eran un mero registro de vivencias, como les decía anteriormente, sino un, digamos, medio cuidadosamente diseñado para profundizar la dependencia emocional y psicológica. Y uno se pregunta cuál es el propósito de estas cartas. Y creo que esta pregunta quizás debió haberse hecho tanto la escritora Claudia de Casa como las personas que han utilizado estas cartas para desprestigiar la genuina, digamos, intención de las chicas, no solamente de romper con el ciclo de control y abuso, sino también de emanciparse de esta manipulación profundamente dolorosa. Y bueno, al obligar a las jóvenes a escribir sobre experiencias, sentimientos o incluso detalles de la relación, se buscaba consolidar una narrativa que reforzara la autoridad del abusador. Era una escritura en la cual pues, este ejercicio se convertía en un acto de sometimiento en el que cada palabra plasmada era una reafirmación de poder que tenía sobre ellas el perpetrador. Era un instrumento también de coacción. Las masivas eran, digamos, en realidad los textos que veíamos en estas cartas se usaban también para extender la red de manipulación. Al registrar detalles íntimos y a menudo forzados, se creaba un registro que podía ser utilizado para presionar a las víctimas, amenazándolas con la revelación de los secretos o exponiendo aspectos de su vida que habían sido manipulados para mantenerlas en un estado de sumisión. Y estas cartas evidentemente tuvieron un impacto psicológico y yo creo que esta es la parte más importante que las personas que nos escuchen, bueno, que escuchen este episodio en este momento, deberían preguntarse, según lo que entiendo yo, con respecto a estas herramientas de control y de manipulación. Y es que el efecto de esta táctica en las jóvenes es devastador. La imposición de escribir cartas las obligaba y pues las metía en un ciclo que era también generado por esto mismo de culpa, vergüenza y miedo. Cada palabra escrita se convertía en una carga emocional que en lugar de ser una herramienta de liberación reforzaba la sensación de impotencia y dependencia. Esta dinámica se caracterizaba por, uno, la dificultad de romper el silencio. Al documentar los abusos, se forzaban a las víctimas a enfrentar y revivir situaciones que eran de profundo dolor, lo que impedía que encontraran una salida emocional y un camino hacia la recuperación. Es por eso que también ha habido tanto conflicto en que ellas puedan encontrar ese camino de una paz que sea genuina, porque como estas herramientas han habido muchas. También está el refuerzo del aislamiento. Al tener en su poder estas cartas, el abusador mantenía un arma que podía usarse en cualquier momento para retraer a las jóvenes al pasado, impidiendo la consolidación de una nueva identidad libre de ese trauma. Y aquí cabe también resaltar que las cartas que por lo menos fueron entregadas a Claudia de Casa estaban en el poder de la mamá de Gloria Trevi, que es la señora Ruiz Arredondo, la cual nunca hizo ningún esfuerzo por ayudar a entender estas cartas desde esta óptica. Supongo yo que ella siempre las habrá tratado de instrumentalizar de una forma pues bastante, para mí, perversa. Y lo último que era justamente lo que imponía estas cartas era la pérdida de autonomía, porque al obligarlas a escribir estas cartas en términos que favorecían una narrativa impuesta, limitaban la posibilidad de las jóvenes de expresar sus propios sentimientos y ellas poder así reconstruir una realidad de manera independiente. Las cartas se transformaban en un símbolo de la pérdida de su capacidad de contar su propia historia y en ese momento pues ellas al mismo tiempo, a esta tendencia a la repetición que estas cartas tenían, se creaba una especie de marca indeleble en la mente de las chicas que al mismo tiempo era una prolongación y una extensión de la manipulación de Sergio y bueno, de sus probables copartícipes. El uso de las cartas forzadas por parte de Sergio Andrade es una muestra cruda de cómo el abuso no se limita únicamente a la agresión física, sino que se extiende a la manipulación emocional y psicológica. La escritura, que es un acto en condiciones normales liberador, se distorsiona y empieza a ser un mecanismo de control, dejando cicatrices profundas en la identidad y el autoestima de las víctimas. Reconocer estas tácticas es fundamental,
para comprender no solo la complejidad del abuso, sino también la importancia de crear espacios seguros en los que las sobrevivientes puedan, en definitiva, reconstruir sus narrativas desde una perspectiva de empoderamiento y libertad. En ese sentido, el análisis y la denuncia de estas prácticas son pasos esenciales hacia la justicia y la reparación del daño infligido. Y bueno, básicamente esto al final es una reflexión para todos ustedes, que cuando estas cartas sean utilizadas otra vez para intentar dañar a las chicas, veamos que justamente son una extensión de la manipulación de Sergio, y ahí estarán justamente los que son útiles a este tipo de fines. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, muchachos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué son para ustedes estas cartas? ¿Deberían ser tomadas en cuenta en algún contexto? Bueno, desde mi punto de vista, tienen que ser tomadas en cuenta como la viva prueba del proceso de victimización que vivieron estas chicas. Y a las personas que las utilizan con otros fines, pues habría que simplemente analizar que están haciendo básicamente una extensión de lo que Sergio Andrade siempre quiso: ese sistema de coerción. Hasta la próxima.